En este video conocerás la historia de una piloto a la que en el frente llamaban cobarde, y que sobrevivió ahí donde todos los demás morían. Ella no iba a ataques frontales, no buscaba una muerte heroica y no confiaba en la suerte. En lugar de eso, pensaba. Y fue justamente eso lo que cambió el curso de cientos de combates aéreos. ¿Por qué su método primero fue despreciado y después se volvió obligatorio para toda la aviación? ¿Y qué precio tuvo que pagar para demostrar que el verdadero heroísmo no es morir, sino sobrevivir? 17 aviones derribados, ni un solo impacto directo en su propia máquina, 8 meses de combates continuos. Así se veía su cuenta en ese momento, frente de Kalinin, mayo de 1942. El amanecer se levantaba lentamente sobre la base aérea de Sosnovka, donde frente al comandante de la escuadrilla estaba una joven piloto, mientras el mayor Gromov la miraba con desprecio abierto. A su espalda, 8 pilotos guardaban silencio, y ese silencio pesaba más que cualquier palabra, porque en todas las miradas se leía lo mismo. Cobarde. Cerca de la pista aún humeaban los restos de 5 cazas destrozados, 5 tripulaciones perdidas en 7 días, casi el 70% de la escuadrilla en 3 meses. Y nadie entendía cómo una sola mujer había logrado seguir con vida cuando todos a su alrededor morían. Y para encontrar la respuesta, había que regresar medio año atrás, a otra base aérea, al inicio del camino de alguien que apenas estaba aprendiendo a matar. Se llamaba Nina Pavlovna Orlova. Tenía 22 años. Era teniente menor, piloto de caza del 154 Regimiento. Volaba un Yak-1, nació en Kalinin, en la parte vieja de la ciudad, en una casa en la esquina de una avenida ancha y un bulevar de piedra. Su padre trabajaba como ingeniero en una fábrica. Su madre daba clases de matemáticas en la escuela. Su hermana menor, Zoya, tenía 5 años menos, y en el 39 apenas había entrado a primer grado. Nina conocía la ciudad de memoria. En verano el río y los baños. En invierno la pista de hielo y el frío. En primavera las noches blancas cuando se podía leer en la calle hasta el amanecer. Antes de la guerra estudiaba en el aeroclub. Su padre quería que siguiera su camino, pero el primer vuelo en el O-2 de entrenamiento lo cambió todo. El cielo se volvió libertad. La sensación era como dejar de ser humana y convertirse en ave. Y en la escuela de vuelo, Nina mostraba los mejores resultados en teoría. El viejo instructor, Saveliev, le dijo una vez que tenía la cabeza bien puesta. Algo raro, porque la mayoría volaba por instinto, y ella pensaba, entonces no entendió esas palabras, y solo las comprendió un año después. Terminó la escuela en junio del 41, y apenas una semana después del inicio de la guerra, la mandaron al frente sin pausa ni entrenamiento adicional. El 28 de junio fue su primer combate. No tuvo tiempo de sentir miedo. Mantuvo la formación. Miraba el cielo buscando al enemigo y encontró un Messerschmitt. Atacó siguiendo el manual, se acercó casi hasta pegarse. Pero el alemán la vio en el último segundo y se fue a la derecha. La ráfaga pasó de largo. Luego el enemigo giró y entró por detrás. Las balas golpearon el fuselaje. Un sudor frío le recorrió la espalda. Se lanzó hacia abajo, escapó de milagro y volvió a la base. Su avión estaba hecho un colador. Los mecánicos solo movían la cabeza. Y el capitán Serov dijo que había tenido suerte, porque la próxima vez la suerte quizá no llegaría. Nina guardó silencio. Las manos le temblaban. Los dedos no se soltaban del control. El miedo era tan fuerte que quería esconderse y no volver a volar nunca. Pero volvió a despegar una y otra vez, viendo cómo sus compañeros caían a su lado. El primero en no regresar fue Ilya Kostin. Cubrían bombarderos. 6 cazas alemanes contra 4 soviéticos. Ilya fue a un ataque frontal. El alemán hizo lo mismo. Ninguno aguantó y chocaron en el aire. Y Nina vio cómo los 2 aviones caían enredados en restos. Ilya tenía 20 años. Soñaba con ser maestro y sabía poemas de memoria. Una semana después murió Fyodor Nikitin. Su avión se incendió. Ella escuchó los gritos por la radio y luego el silencio.
Estaba casado y su esposa esperaba un hijo. Todas las noches le escribía cartas largas. Después murieron Arkady Melnikov. Y pocos días más tarde, Stepan Rudnev y Grigori Panfilov, derribados en una sola pasada. De 12 pilotos para septiembre quedaban 7. Y por las noches, Nina se acostaba contando nombres y haciéndose una sola pregunta. ¿Por qué ella seguía viva, si era pura suerte o algo más? Empezó a analizar cada combate, entendiendo que el ataque frontal era una ruleta, que no se debía perder altura ni separarse del grupo, y evitaba esos errores no por miedo, sino porque pensaba como le había enseñado Saveliev, pero los demás no lo entendían. Y una noche, el sargento mayor Klimov, un piloto experimentado que había pasado por España, se sentó a su lado, fumó en silencio, la miró y le preguntó por qué seguía con vida. Y Nina no entendió a dónde quería llegar. «No lo sé, camarada sargento», respondió ella. Y Klimov se burló, diciendo que él sí lo sabía, porque ella no se metía de frente en la pelea, que la había visto volar. Si el alemán venía, ella bajaba. Si el alemán estaba arriba, ella bajaba todavía más, siempre se retiraba. Y cuando Nina dijo con calma que solo cumplía la misión, Klimov escupió al suelo y cortó seco que la misión era golpear al enemigo, no salir corriendo. Y Nina sintió como la sangre le subía a la cara. Dolía y daba rabia, pero se quedó callada. Solo dijo en voz baja que había derribado 3 aviones. Klimov asintió y respondió que Ilya Kostin había derribado 7 en un mes y murió como un héroe, mientras que ella seguía viva. Pero heroína no sería. Luego se fue, y Nina se quedó sentada, sintiendo cómo algo pesado le apretaba el pecho. Vergüenza, rabia y esa palabra, cobarde, que él no dijo en voz alta pero que ella escuchó igual. Esa noche no durmió, mirando al techo y pensando si tenía razón, si de verdad era una cobarde, si debía pelear como Ilya, como Fiodor, como todos los demás. Pero entonces moriría seguro, como ellos. Y si no moría, si seguía viva peleando a su manera, pensando, esperando y golpeando con precisión. Tal vez eso era el verdadero valor. No lanzarse de frente, sino pensar. Por la mañana la llamó el comandante del regimiento, el teniente coronel Sayarov, y en el búnker del cuartel, dejando los papeles, le dijo que se sentara y escuchara bien, que el regimiento estaba perdiendo gente demasiado rápido. De 120 pilotos en 3 meses, habían muerto 78. Una catástrofe. Los alemanes eran más fuertes y con más experiencia, mejor entrenados y con mejor táctica, y que ellos peleaban en masa y morían. Luego golpeó una carpeta y señaló que ella era la única de su promoción que seguía viva. Y cuando Nina respondió insegura que no sabía por qué, él dijo que sí lo sabía. Porque ella pensaba, y eso era bueno, pero lo malo era que Klimov y los demás la veían como una cobarde, y eso afectaba la moral. Nina apretó los puños y dijo que no era cobarde. Sayarov asintió y le exigió que lo demostrara. Derribar 3 aviones más, rápido. Al salir del cuartel sentía un peso enorme por dentro. Sabía que 3 derribos rápidos significaban riesgo y combate, y tal vez la muerte, pero no había opción. Todavía no sabía que 2 semanas después estaría sola contra 5 sobre el lago Ládoga, y encontraría lo que estaba buscando. Por ahora caminaba por el aeródromo entre hangares y talleres. Se detuvo junto a su jack, pasó la mano por el metal frío, sintiendo los remaches y el olor a gasolina y aceite, sabiendo que mañana habría otro vuelo, otra oportunidad de morir o sobrevivir. Era 13 de octubre de 1941. El frente de Kalinin se rompía por todos lados. La ciudad estaba bloqueada, las rutas terrestres cortadas. Solo quedaba el Ládoga, el camino de la vida, las barcazas con pan y los aviones alemanes que las hundían todos los días. Y la misión del regimiento de Nina era simple y mortal: cubrir los convoyes, patrullar el lago y ahuyentar a los Messerschmitt y a los Junkers. Ya en el primer vuelo entendió que los alemanes dominaban el aire,
cuando 4 cazas soviéticos se toparon con 6 enemigos. Nina iba de punto con Klimov. Los alemanes atacaron desde arriba, velocidad, altura y sorpresa. Klimov gritó por radio que se dispersaran. Ella tiró del mando, se fue a la izquierda y luego se lanzó hacia el agua. El alemán pasó de largo y cambió de objetivo. Nina ganó altura y vio a Klimov girando con 2 alemanes. Intentó ayudar, pero no alcanzó. Una ráfaga corta. El Jack empezó a humear. Klimov saltó. El paracaídas se abrió, y el alemán fue directo hacia él. Nina se quedó paralizada, sin creer que le estaba disparando al paracaídas. Una ráfaga, un destello, y Klimov cayó al agua, dejándola sin aire. No era combate, era asesinato. El alemán se fue tranquilo tras otro objetivo. Y Nina miraba el agua gris del Ládoga, donde murió el hombre que la había llamado cobarde. De 4 Jacks, solo regresaron 2, ella y Stepanov, ambos con agujeros. Stepanov herido en el hombro. Zaharov escuchó el informe sin emociones y ordenó preparar el equipo funerario para Klimov y Rudnev. Y al día siguiente otro vuelo. Esa noche, Nina volvió a no dormir, pensando por qué un piloto tan experimentado murió tan rápido. Porque el alemán estaba más alto, era más rápido y atacó desde arriba, y Klimov no lo vio a tiempo. Recordó las palabras de Saveliev, que en combate lo principal es la altura y la velocidad. El que está arriba elige, el que está abajo es la víctima. Los alemanes siempre atacaban desde arriba, subían otra vez y repetían. Mientras los soviéticos giraban en círculos, perdían velocidad y se volvían blancos fáciles. Y por primera vez, Nina se preguntó qué pasaría si no peleaban en giros, si se iban abajo con fuerza y dejaban que el alemán pasara de largo. ¿Y qué pasaría después? Aún no lo sabía. Por la mañana hubo otro vuelo de escolta, 6 cazas. Nina volaba en pareja con Stepanov, que pese a la herida dijo que podía volar. Debajo de ellos avanzaba el convoy de 4 barcazas con sacos de harina, pan para Kalinin, para su madre, para su hermana Zoya, y para todos los que seguían atrapados en la ciudad sitiada. Nina miraba hacia abajo la superficie gris del agua, las crestas blancas de las olas y las barcazas diminutas, casi como de juguete, cuando en los audífonos estalló el grito de Stepanov, avisando de Messers desde las 9 en punto. Ella levantó la cabeza de golpe y vio 5 puntos cayendo en picada a toda velocidad. El jefe del grupo gritó que interceptaran y ordenó ganar altura. Nina tiró del mando. El Jack se fue hacia arriba. El motor aullaba. La altura aumentaba. Pero los alemanes ya estaban encima. El primer ataque pasó de largo. La ráfaga se perdió en el aire. Ella giró e intentó entrarles por la cola, pero no alcanzó. El enemigo ya había subido otra vez. Segundo ataque, otro Messerschmitt. Y entonces Nina se lanzó hacia abajo. El alemán pasó por arriba y giró. Empezaron los virajes. Primero a la izquierda, luego otro más. La velocidad se iba, la altura se perdía. Y en ese instante entendió con claridad que iba a morir. El alemán la alcanzaría y entraría por detrás. Una ráfaga corta y se acabó todo. Pero en el último segundo gritó Stepanov en los audífonos. Y Nina, sin pensarlo, jaló el mando y metió el avión casi en picada vertical. El piloto alemán no reaccionó a tiempo y pasó de largo. Y ella niveló la máquina pegada al agua, 100 metros, 50, 20. La superficie estaba tan cerca que se veían las olas, y las salpicaduras casi tocaban las ruedas. El alemán giró y fue tras ella. Pero Nina volaba tan bajo que él no podía picar sin estrellarse contra el agua. Tuvo que perseguirla en línea recta, y ahí el Jack no era ni más rápido ni más lento. Las balas golpeaban el agua levantando chorros. Nina se mantenía a unos 10 metros sobre las olas. El alemán disparaba y fallaba una y otra vez, hasta que al final se dio la vuelta y se fue. Ella soltó el aire, sintiendo las manos temblorosas y el corazón a punto de salirse. Miró alrededor y vio que el convoy seguía adelante, las barcazas intactas. Pero había menos cazas soviéticos. Borisov había caído. Stepanov también, y otro más. No alcanzó a distinguir quién ardía en el agua.
De 6, solo regresaron 3. El teniente coronel Zaharov escuchó el informe en silencio. Miró a los que quedaban y dijo simplemente: «Rompan filas, descansen». Nina se acostó en la litera y cerró los ojos. Una y otra vez aparecía Stepanov frente a ella. Ayer herido, hoy muerto. Borisov, comandante experimentado, también muerto, todos muertos, y ella otra vez viva. Por la tarde se le acercó Alexander Belyayev, un chico de 19 años llegado hacía un mes, normalmente alegre, pero ahora serio. Se sentó a su lado y dijo que había visto cómo escapó del Messerschmitt. Le preguntó cómo lo había hecho. Nina se encogió de hombros y respondió que simplemente se lanzó hacia abajo. Alexander se sorprendió. Dijo que pensó que se iba a estrellar. Y ella admitió con sinceridad que ella también lo pensó. Él guardó silencio un momento y luego le pidió que le enseñara. Nina lo miró, un muchacho flaco, de pelo claro, lleno de pecas, con mirada viva, y pensó cuánto tiempo viviría. 1 semana, 2, y aún así aceptó. Al día siguiente salieron a entrenar, y ella le mostró cómo bajar bruscamente, cómo volar pegado al agua y no dejar que el alemán entrara por la cola. Alexandra aprendía, repetía, y empezó a salirle. 2 días después hubo otro combate, otro convoy y otra vez alemanes. Alexandra hizo todo como ella le enseñó, se lanzó hacia abajo, se fue al agua, el alemán lo persiguió. Pero no pudo adaptarse y se fue. Alexander regresó vivo, emocionado. Agarró a Nina de los hombros y dijo que funcionaba. Y ella sonrió por primera vez en mucho tiempo, aunque la alegría duró poco. 1 semana después, trasladaron a la escuadrilla más cerca de la ciudad para cubrir el aeródromo de Smolny. Los ataques eran diarios, y Nina y Alexander volaban en pareja, sin meterse en peleas directas. Bajaban, dejaban pasar a los alemanes y atacaban desde abajo, desde la zona muerta. En 2 semanas Nina derribó 4 aviones más, Alexander 2. Ambos seguían intactos, pero de una escuadrilla de 12, para finales de octubre quedaban 11. Las pérdidas del mes superaban la mitad. Zaharov llamó a Nina y le dijo que solo ella y Belyayev no tenían ni un rasguño. Le preguntó por qué. Ella explicó la táctica, la bajada y el ataque desde abajo. Él escuchó y admitió que tenía sentido, pero añadió que los demás la veían como una cobarde, que no peleaba, que huía. Nina respondió que derribaba aviones. Zaharov asintió diciendo que ya llevaba 7, pero que, según muchos, un caza debía ir directo contra el enemigo, no retirarse, y algo dentro de ella se rompió. Entonces, para demostrar que no era cobarde, había que morir. Zaharov suspiró y dijo que debía encontrar un equilibrio, porque su táctica era buena para sobrevivir, pero mala para la moral. Los demás la veían retirarse y pensaban que se podía no pelear, y la escuadrilla empezaba a deshacerse. Dijo que por ahora no la castigaría, pero si seguía así habría que tomar medidas. Nina salió del cuartel con un peso enorme dentro, sabiendo que hacía lo correcto, sobrevivía y enseñaba a otros a sobrevivir, pero la llamaban cobarde, y frente a ella estaba la elección: morir como todos, o seguir a su manera y quedarse como una marginada. Esa noche recordó a su padre, un ingeniero tranquilo y sensato, y sus palabras de que la multitud no siempre tiene la razón. A veces la tiene uno solo. Pero demostrarlo es difícil, ahora lo entendía. Por la mañana hubo otro vuelo, 4 Yaks contra 8 alemanes, Nina con Alexander y otros 2, Vasiliev y Romanov. Los alemanes atacaron desde arriba. Nina gritó por radio que bajaran todos, pero Vasiliev y Romanov no obedecieron y fueron de frente. Los derribaron en 20 segundos. Nina y Alexander bajaron. Los alemanes los persiguieron. Volaban pegados al suelo. Disparaban desde arriba y fallaban, hasta que un piloto alemán intentó bajar más. Y en ese instante, el corazón de Nina empezó a latir con fuerza. Entendió que si él pensaba que ella estaba abajo, podía acabar detrás de él, y que eso ya no era solo una forma de sobrevivir, sino un posible golpe mortal. Y agarró un palo
y empezó a dibujar un esquema priamo ahí, en el suelo. El avión dibujado arriba representaba al caza alemán, y el de abajo era el suyo. Según el esquema, todo era así. El enemigo picaba. El avión soviético se iba bruscamente hacia abajo. El alemán pasaba de largo, y entonces venía un ascenso rápido, entrada por la cola y una ráfaga corta. Y justo en ese momento se oyó una voz a su espalda que hizo que Nina se sobresaltara. Se dio la vuelta y vio a Alexander Belyayev observando el dibujo con atención. Y ella admitió que había pensado en algo. Señalando el esquema y explicando que el alemán atacaba desde arriba, ella bajaba, lo dejaba pasar, y en ese mismo instante tiraba fuerte hacia arriba, atrapándolo por la cola y disparando. Alexander se agachó, miró en silencio y luego dijo que eso era genial, preguntándose por qué a nadie se le había ocurrido antes. Y Nina respondió que todos estaban acostumbrados a pelear en giros, a dar vueltas y perseguir, mientras que ella pensaba distinto, que el alemán viniera solo y pasara de largo, y ella solo esperaba el momento correcto, aunque era difícil, porque todo dependía del cálculo exacto. Un segundo antes y no alcanzabas, un segundo después, y se escapaba, por eso había que entrenar, contar y sentir el instante. Se quedaron sentados en silencio mirando el esquema, hasta que Alexander propuso enseñar eso a toda la escuadrilla. Nina solo sonrió con ironía, diciendo que la consideraban una cobarde, y difícilmente la escucharían, a menos que lograra derribar a un alemán con ese método frente a testigos. Entonces se levantó y decidió intentarlo. Los siguientes 3 días entrenó sin misiones de combate. Solo despegaba y repetía el maniobra una y otra vez. La bajada brusca, el enemigo pasando de largo, el conteo 3, 4, 5 y en el 5.º segundo, el tirón violento hacia arriba, ganando altura y girando, hasta que las manos empezaron a memorizar el movimiento y el cuerpo la sensación. Alexander volaba a su lado, hacía de alemán, atacaba desde arriba. Nina bajaba. Él pasaba de largo y ella subía de golpe entrando por la cola, gritando por la radio, «¡Te atrapé, Fritz!». Y se reían, sabiendo que solo parecía un juego, pero en realidad era algo mortalmente serio. 3 días después, vino una misión real cubriendo a los aviones de ataque. 4 Il-2 bombardeaban posiciones a unos 300 metros de altura, y arriba los cubrían 6 Jacks. Nina y Alexander volaban en pareja. El cielo estaba limpio y frío. El sol de octubre pegaba en los ojos. Ella miró hacia arriba y vio puntos. Primero 6, luego 8. Messerschmitts, como gritó el jefe del grupo Zaitsev. Los cazas empezaron a subir. Pero Nina sabía que no los alcanzarían. Los alemanes estaban más altos y tenían ventaja. Picaron con violencia. El primer ataque pasó junto a Zaitsev. Una ráfaga alcanzó su Jack, y él se fue hacia abajo. El alemán lo siguió y Nina entendió que lo iban a rematar. Pero en ese instante, otro alemán la atacó a ella. No había tiempo. Se lanzó hacia abajo casi en vertical, y el enemigo pasó de largo. Alcanzó a ver la cruz en el fuselaje y el rostro del piloto. Contó para sí 1, 2, 3, 4, 5, y en el 5.º segundo jaló el mando. El Jack rugió y se fue hacia arriba. La sobrecarga la aplastó contra el asiento. La vista se le nubló. Pero el alemán estaba delante, a unos 100 metros, sin saber que ella venía detrás. Nina lo metió en la mira. La retícula verde cubrió el fuselaje. Apretó el gatillo. Los trazadores se clavaron en el metal. El alemán se sacudió. Empezó a humear. Intentó irse a la derecha, pero una segunda ráfaga corta incendió el motor, y el avión cayó. Nina niveló la máquina. El corazón le golpeaba y las manos le temblaban. Lo había derribado con el método que había ideado, y escuchó el grito de Alexander confirmándolo. El combate siguió. Los alemanes atacaban de nuevo, y ella repetía el maniobra. Abajo, contar, arriba, entrada por la cola. Otro caza recibió impactos en el ala y salió del combate. En el tercer ataque ya actuaba casi en automático. Pero ese alemán fue más listo, y se fue a la izquierda en el último segundo. Ella falló. Luego se acercaron de frente, y Nina no quiso jugar a la ruleta.
Se lanzó hacia abajo sabiendo que el enemigo intentaría entrarle por detrás. Voló recto, muy bajo sobre el suelo. Árboles y campos pasaban a toda velocidad. Las balas levantaban fuentes de tierra. Ella contaba los segundos. Esperaba a que la distancia bajara a 100 metros, y entonces jaló el mando a la izquierda. El Jack hizo un giro cerrado casi sobre su eje. El alemán siguió de largo por inercia. Y cuando Nina terminó el giro, lo tuvo delante, a unos 80 metros. Una ráfaga a la cola arrancó el timón y el avión perdió control y empezó a caer. Nina soltó el aire. 3 derribos en una sola misión. El combate terminó. Los alemanes se retiraron. De 6 Jacks regresaron 4. Zaitsev y otro piloto no volvieron. Pero los que quedaron estaban intactos, tras aterrizar. Nina se quedó sentada en la cabina sin poder moverse del cansancio. Alexander fue para M. El primero en correr hacia ella diciendo que había derribado a 3. El mecánico Fyodorich revisó el avión y gritó sorprendido, que no tenía ni un solo agujero. Por la noche la llamó el teniente coronel Sacharov. En el cuartel estaba también el nuevo comandante de la escuadrilla, el mayor Gromov, que había reemplazado al fallecido Serov. Nina dio su informe seco. 3 derribos, método de ataque, bajar y entrar por la cola desde abajo. Sacharov elogió el resultado y mencionó que ya llevaba 10 aviones en su cuenta, pero luego dijo que el mayor Gromov consideraba el método incorrecto, porque un caza debía atacar de frente y pegar por detrás no era honorable. Nina respondió que los alemanes siempre hacían lo mismo, pero Gromov cortó diciendo que ellos debían ser superiores, y ella no aguantó, y recordó que en 3 meses, el regimiento había perdido a 80 hombres precisamente por los ataques frontales. Mientras ella sobrevivía y derribaba enemigos, Sacharov detuvo la discusión. Admitió que el método funcionaba, pero añadió que dañaba la disciplina porque otros empezaban a pensar que se podía no arriesgar. Y le dio un mes para demostrar la efectividad del enfoque y enseñar a los demás. De lo contrario, la trasladarían. Al salir del cuartel, Nina sentía un peso enorme. Solo un mes. Y las siguientes 3 semanas fueron un infierno. Volaba todos los días. Hacía 2 o 3 salidas, derribó al 11º, al 12º, al 13º. Alexander volaba con ella y también derribaba, siempre ileso, mientras los demás seguían peleando a la antigua. Iban de frente y morían. Otros 6 cayeron en esas semanas, y el mayor Gromov culpaba a Nina de deshacer la escuadrilla y bajar la moral. Nina guardó silencio. Siguió volando, derribando y demostrando con hechos, hasta que el punto de quiebre llegó de forma inesperada la mañana del 15 de noviembre, cuando la escuadrilla salió a cubrir un convoy. 8 Jacks, Nina y Alexander, volaban en pareja. El jefe del grupo era el mayor Gromov. El convoy avanzaba por el Ládoga, 6 barcazas cargadas con municiones y otros suministros vitales. El cielo estaba cubierto de nubes. La visibilidad era mala, hacía frío y soplaba viento. El patrullaje era aburrido y monótono hasta que por la radio se escuchó el grito de Junkers. A las 12 en punto, a 2000 metros, Nina levantó la vista y vio 9 puntos, bombarderos en picada yendo directo al convoy. Gromov ordenó interceptar y no permitir que soltaran las bombas. Los Jacks empezaron a ganar altura con los motores rugiendo, pero los Junkers ya entraban en un picado mortal, casi a 80 grados. Gromov atacó primero, se fue de frente contra el bombardero líder. El artillero abrió fuego y la ametralladora atravesó su avión. Él no se desvió, siguió recto, terco, heroico y a la vez imprudente, hasta que una ráfaga alcanzó la cabina. El Jack se sacudió, empezó a humear y cayó. Gromov murió al instante, la formación se rompió, los pilotos dudaron, las bombas comenzaron a caer, explosiones en el agua, una barcaza se incendió. Y entonces Nina, sin pensarlo, gritó por la radio que todos fueran con ella y atacaran desde abajo, no de frente. Se lanzó bajo los Junkers, por debajo de su trayectoria de picado. Alexander la siguió y otros 3 obedecieron. El resto continuó con ataques frontales. Nina volaba baja y rápido bajo los bombarderos.
donde los artilleros no podían bajar las ametralladoras. Eligió el objetivo más externo, entró por abajo y por detrás, metió en la mira el vientre, el motor y la cabina, y soltó una ráfaga larga. El motor empezó a humear. El avión se sacudió y cayó. Enseguida pasó al siguiente, otra vez desde abajo, una ráfaga corta y precisa. El segundo Junker se incendió. Alexander derribó al tercero y otros 2 fueron destruidos por los pilotos que siguieron su orden. En 1 minuto 5 bombarderos quedaron fuera de combate. Los demás dieron la vuelta y se retiraron. El convoy fue salvado y 4 barcazas quedaron intactas. Tras aterrizar, Nina bajó de la cabina con las manos temblando por la tensión. Los pilotos que la siguieron la miraban distinto, ya no como a una cobarde, sino como a una comandante. El teniente Makarov dijo que el método funcionaba. Y esa misma noche, el teniente coronel Sayarov lo confirmó, reconociendo que Gromov había sido un oficial valiente, pero que combatía de forma equivocada. Nina había salvado el convoy, ya llevaba 14 derribos y ni un solo daño en su avión. Y eso no era suerte, era un sistema. Sájarov aprobó oficialmente su método y nombró a Nina comandante de la escuadrilla con el grado de teniente mayor, advirtiéndole que ahora la responsabilidad era total y que el precio de un error serían vidas humanas. Al día siguiente comenzó el entrenamiento. Alexander fue el primero en felicitarla, y luego los demás pilotos, algunos con sinceridad, otros con reserva. Pero en sus ojos había algo clave. Estaban dispuestos a aprender porque querían vivir. El 22 de noviembre cayó la primera nieve. El aeródromo se volvió blanco y helado. Y Nina estaba de pie frente al mapa con 12 pilotos, todos los que quedaban, explicando una y otra vez que el alemán siempre ataca desde arriba usando altura y velocidad, que los giros son el camino a la muerte, y que la única salida es no pelear de frente, sino bajar bruscamente, dejar pasar al enemigo, contar hasta 5 y en el 5.º segundo subir con fuerza para entrar por la cola desde la zona muerta. Una ráfaga corta y precisa y retirada inmediata. Durante 3 días entrenaron sin misiones reales, practicando el maniobra, equivocándose, entrando en pérdida, corrigiendo, hasta que en la mañana del 25 de noviembre llegó una alarma urgente. Una gran formación de bombarderos alemanes se dirigía a Gorkovsk con escolta de cazas, y la escuadrilla de Nina debía enfrentarse a 30 bombarderos y 20 cazas con solo 12 Jacks. Antes del despegue, ella dejó la orden clara. Trabajar solo contra los bombarderos, ignorar a los cazas, bajar ante el ataque, dejar pasar y golpear desde abajo, sin giros ni ataques frontales. Ya en el aire calculó rápido que un ataque frontal sería una catástrofe, y llevó al grupo por debajo de los bombarderos, bajo la escolta. Fue la primera en colocarse bajo el vientre del Heinkel líder, y con una ráfaga larga detonó el compartimento de bombas. Los demás hicieron lo mismo, hasta que los cazas alemanes entraron en picada. Entonces ordenó dispersarse y bajar de uno en uno, contando los segundos, saliendo hacia arriba y entrando por la cola. El combate se extendió por todo el cielo, pero el esquema alemán se vino abajo. Los cazas soviéticos desaparecían y reaparecían por detrás. Bombarderos y cazas fueron derribados. La ciudad fue salvada y los 12 Jacks regresaron, por primera vez en muchas semanas sin pérdidas. Esa noche, Sájarov anunció que el método se implementaba oficialmente, y que Nina sería propuesta para la Orden de la Bandera Roja por 17 aviones derribados y la creación de una nueva táctica. Y al salir al frío y la nieve, ella entendía que no era el final, sino el comienzo. Ya no la llamaban cobarde, ahora la llamaban maestra. Y en las semanas siguientes casi no durmió. Volaba de día y enseñaba por la noche a todos los que querían sobrevivir. Nina estaba de pie junto al pizarrón. Una y otra vez dibujaba esquemas y repetía con paciencia que lo principal era no entrar en pánico, porque el alemán casi siempre ataca desde arriba. Tú lo ves y tienes 3, máximo 4 segundos para decidir si bajas o te desplazas. Los novatos escuchaban atentos, tomaban notas, hacían preguntas, y ella explicaba que si hay varios enemigos hay que bajar todavía más,
casi pegado al suelo, porque no pueden atacar todos al mismo tiempo y entran uno por uno. Dejas pasar al primero, al segundo, al tercero. Cuentas los segundos, y cuando el último pasa, sales con fuerza hacia arriba contra el que empieza a ganar altura para el siguiente ataque. No espera un golpe desde abajo, y no está preparado, y si no alcanzas, ella solo se encogía de hombros. Entonces repites. Otra vez abajo y otra vez a esperar hasta que aparezca el momento, o hasta que el enemigo se vaya solo. El entrenamiento avanzaba rápido. El mando presionaba porque las pérdidas de la aviación de caza eran brutales. Todos los días llegaban avisos de muerte, aparecían nuevas tumbas, y el método de Orlova se volvía para muchos la única esperanza. El 1 de diciembre la llamó el comandante de la Fuerza Aérea del Frente de Gorkovsk, el general mayor Novikov. Nina llegó al cuartel general, un edificio grande en el centro de la ciudad con guardias y pasillos largos, y Novikov la recibió de pie, alto, robusto, con rostro duro y cicatrices en las mejillas. Le indicó que se sentara y dijo que había estudiado los informes. 17 aviones derribados, ni un solo daño. 2 escuadrillas entrenadas con la nueva táctica, resultados impresionantes. Y cuando ella explicó con detalle cómo había empezado todo, la muerte de sus compañeros, los errores que se repetían, los ataques alemanes desde arriba, el maniobra y las horas de entrenamiento, Novikov escuchó en silencio y luego explicó que en la economía de la guerra no solo se cuenta al enemigo destruido, sino también a los propios que se salvan. Porque un piloto entrenado es un año de preparación y enormes recursos que se pierden inútilmente si muere en su primer combate. Abrió una carpeta y dijo que en 3 meses, el frente había perdido 247 cazas, mientras que su escuadrilla en las últimas 2 semanas no había perdido a nadie pese a una carga mayor. Por eso, por orden a partir del 1 de enero de 1942, su táctica se volvía obligatoria para todas las unidades de caza del frente. Y la propia Orlova era nombrada instructora con la misión de recorrer los regimientos, enseñar, revisar y demostrar todo en la práctica. Nina intentó decir que ella era piloto, no instructora, pero Novikov la cortó en seco. Ahora era ambas cosas. Era una orden. Al salir del cuartel vio las calles cubiertas de nieve y a la gente agotada, entendiendo que cada bombardero derribado significaba cientos de vidas salvadas y cada casa preservado un día más de defensa de la ciudad. Enero del 42 empezó con heladas brutales. La técnica fallaba, pero el enemigo no dejaba de atacar. Y Nina volaba, enseñaba y comprobaba. La primera unidad fue el 189 Regimiento de Caza en el aeródromo de Podkolpino, con 24 pilotos y el comandante, el mayor Soloviov, que había perdido 14 hombres en diciembre. Ella reunió a todos, mostró los esquemas, y cuando Soloviov preguntó qué hacer con un alemán experimentado que no volaba recto, respondió con calma que no había que meterse a la cola, que había que salir y esperar el siguiente momento, porque no se debía romper el esquema ni pelear en condiciones del enemigo, no había que entrar en giros, ahí los alemanes eran más fuertes. Y cuando él dijo que eso no era combate, ella respondió con dureza que era evasión. Una evasión que salva vidas, recordándole que el regimiento ya había perdido la mitad de su gente y preguntando si querían perder la otra mitad o aprender a sobrevivir. Tras una pausa, Soloviov aceptó. Durante 3 días hubo entrenamientos aéreos. Orlova volaba con ellos. Alexander Belyayev hacía de enemigo. No a todos les salía de inmediato, pero la mayoría lo captaba rápido porque veía el resultado. Una semana después el regimiento entró por primera vez en combate con la nueva táctica. 12 Jacks cubriendo bombarderos contra 20 cazas alemanes. Los alemanes atacaron desde arriba. Los pilotos soviéticos bajaron todos juntos, dejaron pasar al enemigo y entraron por la cola. 3 aviones alemanes fueron derribados, 2 dañados, y no hubo pérdidas. Tras aterrizar Soloviov, reconoció que el método funcionaba. Febrero pasó entre viajes. Orlova entrenó a 180 pilotos en 5 regimientos,
y en todos lados las pérdidas bajaron 3 o 4 veces. En marzo, una comisión de la Fuerza Aérea del Ejército Rojo confirmó la efectividad del método y lo recomendó para todas las unidades. En abril, Nina fue llamada a Moscú, donde el general coronel Novikov le informó que la táctica se implementaría en todos los frentes y que ella debía pasar 3 meses viajando y entrenando cada unidad de caza. Entendió que no volvería a casa pronto y comenzó los recorridos por los frentes, entrenando a más de 1000 pilotos, lo que aumentó varias veces la vida promedio de los aviadores. En el verano del 42, Nina regresó a Gorkovsk a su escuadrilla natal, donde la recibió Alexander Belyayev, con vida y muchos rostros conocidos. Y esa noche, sentada junto a su yak y pasando la mano por el metal frío, escuchó del teniente coronel Sacharov que había recibido decenas de cartas de agradecimiento y que estaba propuesta para el grado de capitana y una segunda orden de la bandera roja. Pero junto con eso había surgido una nueva tarea, aún más difícil. Querían llevarse a Nina a la escuela de aviación y dejarla como instructora para preparar cadetes. Y ella intentó oponerse diciendo que no quería abandonar el frente. Pero el teniente coronel Sacharov le explicó que un solo piloto, incluso el más experimentado, puede derribar decenas de aviones enemigos, mientras que un instructor es capaz de formar a cientos de pilotos, y cada uno de ellos salvará más vidas. Y la pregunta era solo qué era más importante. Nina guardó silencio. Pensó y pidió tiempo. Pero no lo había. La decisión debía tomarse al día siguiente. Esa noche no durmió. Recordaba el cielo, la velocidad, las ráfagas cortas, y entendía que un avión derribado más era poco. Pero miles de pilotos entrenados eran una fuerza real, y aceptó. En agosto de 1942, la enviaron a la Escuela Militar de Aviación de Kachin. Pero Crimea ya estaba ocupada. La escuela fue evacuada primero a Stalingrado, a donde llegó en otoño y vio la ciudad en llamas, y luego a Saratov, donde pasó meses entrenando a cientos de jóvenes, no solo a volar, sino a sobrevivir, hablando de la guerra sin romanticismo ni épica, repitiendo que la guerra es miedo, dolor y muerte, y que la misión del piloto no es morir como héroe, sino destruir al enemigo y seguir con vida. Explicaba que el alemán siempre está mejor preparado y es más fuerte en los giros, que no se le puede ganar de frente, que la ventaja está en pensar, tener paciencia y saber elegir el momento. Los cadetes escuchaban, tomaban nota y lo memorizaban. Y cuando se iban al frente, las estadísticas mostraban una caída brutal en las pérdidas. La supervivencia aumentaba varias veces, lo que significaba cientos de vidas salvadas. En septiembre de 1943, Orlova volvió al frente, a la aviación de caza del primer frente ucraniano como comandante de escuadrilla. Volvió a volar y a combatir. Derribó 12 aviones más y llevó su cuenta personal a 29, pero ahora actuaba con calma y seguridad, sin temblores en las manos, porque sabía que el método funcionaba y que miles ya lo usaban. Miles de vidas ya habían sido salvadas. En la primavera de 1945 llegó la victoria. La guerra terminó. Nina Pavlovna Orlova sobrevivió. Alcanzó el grado de capitana y comandante de escuadrilla. Fue condecorada con 2 órdenes de la bandera roja, la Orden de la Guerra Patriótica de primer grado y varias medallas. En su cuenta personal había 29 aviones enemigos derribados. Ni una sola herida y ni un solo daño de combate en su avión. Después de la guerra le preguntaban cómo lo había logrado y ella respondía de forma simple. Pensaba. No se lanzaba de frente y esperaba el momento adecuado. Su método entró en manuales y reglamentos de vuelo. Se estudió en escuelas de aviación durante décadas, llamado oficialmente el método Orlova, cuya esencia era simple: no aceptar el combate en las condiciones del enemigo, evitar ataques frontales, usar el maniobra vertical, entrar desde la zona muerta y golpear con certeza. Se desmovilizó en noviembre de 1945 y regresó a casa, a Gorkovsk. La ciudad estaba destruida y herida, pero había resistido.
Su madre la recibió en la puerta y lloró en silencio durante mucho tiempo. Su hermana Zoya había crecido. El bloqueo le robó la infancia, pero le dejó la vida. Su padre no regresó. Murió en 1942, defendiendo la fábrica durante un bombardeo. Y Nina se enteró solo entonces, de pie frente a su tumba con una simple cruz de madera. Pidió perdón en voz baja por no haberse despedido, recordando sus palabras de que la multitud no siempre tiene razón. Después de la guerra trabajó en un buró de diseño. Participó en el desarrollo de aviones, asesoró a los militares y a veces daba charlas en escuelas de vuelo. Se casó con Ana, una enfermera de hospital de campaña. Tuvieron un hijo, Víctor, y una hija, Irina. Vivió tranquila y no le gustaba recordar el pasado. Pero cuando los jóvenes pilotos le preguntaban si había tenido miedo, Nina respondía con honestidad que sí, todos los días y en cada vuelo. Porque el miedo es normal, lo importante es no dejar que te controle. Cuando le preguntaban por su método decía que no lo había inventado, que simplemente lo vio. Porque todos morían de la misma forma, así que cometían los mismos errores, y ella solo dejó de repetirlos. Y cuando le recordaban que la llamaban cobarde, ella solo sonreía porque seguía viva. Nina Pavlovna Orlova murió en 1987 en Gorkovsk, en su casa, a los 68 años. A su funeral acudieron más de 100 personas, entre ellas 23 antiguos pilotos a los que había entrenado personalmente. Uno de ellos, Piotr Ivanovich Makarov, dijo que ella no les enseñó valentía, sino a pensar y a sobrevivir. Mostró una vieja fotografía de un Jack con la palabra maestra, escrita, tomada en 1943. Esa imagen se conserva en el Museo de la Gran Guerra Patria, junto a un panel sobre la táctica de los cazas soviéticos, donde se indica que la capitana Nina Pavlovna Orlova entrenó a más de 1.500 pilotos y que su método salvó miles de vidas. Y ahora ya conoces la respuesta a cómo una sola persona pudo sobrevivir y vencer donde todos morían. No por milagro ni por suerte, sino por saber pensar, elegir el momento y actuar con sangre fría. Porque un verdadero acto heroico es una sola idea, una sola persona y miles de vidas salvadas. Si esta historia te hizo reflexionar, apoya el video con un like y suscríbete al canal. Aquí contamos historias reales y casi olvidadas de personas que sobrevivieron no por milagro, sino por inteligencia. Tu suscripción nos ayuda a seguir con este trabajo y a compartir más relatos sobre la guerra, las decisiones y el verdadero valor. Gracias por quedarte hasta el final.